Podríamos empezar con el Salmo 23, pero como el interés es que ustedes sean que cojan un texto y lo vamos a estudiar juntos. Y si tienen un texto que les gustaría estudiar hoy, podríamos empezar por ahí. Que no sea muy uno de los textos que siempre le llama mucho la atención a nosotros. Puede ser Juan 3:16, que la mayoría lo conocemos, que dice, de tal manera, ¿cómo dice? No es así, ¿verdad? De tal manera que dio a su Hijo unigénito para que nadie, todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Si usamos ese texto, que es básicamente un texto de un fundamento de fe, nos va a ayudar a nosotros a quizás escuchar cómo nosotros podemos, cuando hablamos de aplicar la Escritura a nuestras vidas, quizás me siento demasiado lejos, déjame acercarme un poquito más. Si la finalidad de la Escritura es que nosotros apliquemos la Escritura a nuestras vidas, es el fin de la palabra de Dios. Yo puedo crecer en conocimiento, tener mucho conocimiento, pero si esa Escritura no se convierte en algo como parte de mi vida, simplemente voy a tener conocimiento. La finalidad de la Escritura es que ella cambie mi vida. Es el fin de la Escritura. Entonces, si yo tomo ese texto, ¿qué es lo que me dice a mí? De tal manera para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Ok. Si yo lo aplicara a mi vida, ¿cómo lo haría? Lo primero que tengo que entender es que la meta es que ese texto afecte mi vida, que me cambie a mí. Si yo soy el que estoy haciendo el estudio en ese texto, el primero que tiene que aplicársele ese texto, ¿a quién es? ¿A la gente que le voy a predicar? ¿A quién? A mí. Si el texto no dice nada para mí, si el texto yo no lo puedo aplicar a mí, mi mensaje va a ser solamente de conocimiento. Si no estoy sacando ningún provecho, yo no le estoy diciendo a la gente que ese texto me afecta a mí. Tiene un significado especial para mí, porque el predicador tiene primero que ser afectado por el texto antes de poder predicarlo. Cuando usted es afectado por el texto, ya usted tiene gran parte del sermón. Es decir, el método de estudio devocional implica que nosotros tenemos que meditarlo. ¿Qué es lo que es meditar? ¿Qué es lo que para ustedes es meditar? Reflexionar. Pensar. Estudiarlo. Discernir. Ya. Es decir, cuando yo medito el texto, yo trato de ponerme en los zapatos de quien lo escribe y a quien se le escribe. Y trato de ponerme en los zapatos también de la gente en ese tiempo en que ese texto fue dicho, para poder tener una visión clara de qué manera ellos lo recibieron, para yo poder también mirarlo ahora en mi tiempo, cómo yo lo recibo. Por eso es cuando nosotros leemos un texto, tenemos que tener siempre presente que tenemos que aprender a saber de dónde sale el texto, qué personaje fueron que lo recibieron, cómo era la situación de ese momento, cómo era la geografía de ese lugar, porque muchos de esos elementos nos ayudan a nosotros a entender cómo ellos pudieron percibir ese mensaje. No es lo mismo vivir en un sitio donde no hay carro como lo que usamos nosotros, o vivir en un sitio donde había que caminar 5 o 6 días
para llegar a determinado lugar. Es decir, nosotros tenemos que tener siempre presente, eso es importante para ayudarnos a nosotros a mirar cómo le cambió la vida a ellos y cómo nos puede cambiar la vida a nosotros. Entonces la Biblia tiene una finalidad que Pablo dice. La Biblia nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos capacita como creyente en la vida de justicia de Dios. Si ustedes lo pueden ver en Timoteo 3, que Pablo le dice a ellos, acuérdate que la palabra de Dios es para redarguir, para enseñar, para corregir y para capacitar. Entonces, cuando vamos a la Biblia tenemos que entender que la Biblia viene con ese propósito. Nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos capacita. Usted puede conocer la palabra de Dios de manera intelectual, pero hasta que usted no la aplica a su vida, usted no está cambiando. Por eso que en el ministerio de Jesús muchas veces Jesús confrontó a los saduceos y a los fariseos, que le estaban discutiendo conocimiento. Hombres que sabían la escritura ¿cómo se llama? De pie a cabeza. Le estaban discutiendo a Jesús. Y Jesús le dijo a una vez, los saduceos le estaban preguntando, los saduceos no creían en la resurrección. Y le estaban confrontando a Jesús con el fin de ver si él caía. Y Jesús les respondió, están en un error porque no conocen ni la escritura ni el poder de Dios. Dos cosas no conocían. ¿Qué no conocían? Así que, ¿qué nos falta a nosotros siempre conocer? La escritura y el poder de Dios. Porque estaba en la escritura diciendo que Cristo, que el Mesías iba a venir, que iba a padecer todas las consecuencias de la ley de Dios y que iba a resucitar. Esa era la escritura. Pero estaba fundamentado eso que le iba a suceder a Jesús en el poder de ¿quién? Sí, pero ¿quién iba a hacer posible que Jesús viniese, muriese y resucitase? Dios, su poder. Es decir, la escritura le estaba revelando a ellos lo que iba a acontecer antes de que aconteciera. Pero ellos tenían un problema para creer eso que decía la escritura, porque desconocían el poder de Dios. Los saduceos tenían mucho conocimiento intelectual, pero una de las cosas que tenemos nosotros que entender, que cuando nosotros no podemos aplicar lo que la escritura nos dice, nosotros simplemente nos va a suceder lo mismo que le sucedía a los fariseos o los saduceos. Conocimiento. Conocimiento sin aplicación solamente produce una sola cosa. ¿Saben qué? Bueno, nosotros le llamamos hoy religión, vanidad, vanagloria, porque yo puedo sentirme tan conocedor de la palabra que llega un momento en que veo a los demás pequeñitos. Es decir, nosotros tenemos que cuidarnos de que el conocimiento tiene siempre que tener una aplicación en mi vida. Si la palabra dice que de tal manera Dios me amó al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿cómo yo aplico eso a mi vida? ¿A quién amó? A mí. ¿Y qué más me dice la Escritura que debe aplicarse a mí? Que debo de creer. ¿Para qué debo creer? Para que todo aquel en Él crea no se pierda,
salvo. Yo puedo repetirle eso a mucha gente. ¿Todo el mundo lo cree? ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? Y la fe tiene que ver cómo yo aplico eso que me dice Dios en mi vida. Cuando yo puedo convertir eso que dice que de tal manera me amó. Cuando yo puedo entender cuál amor es ese. Y yo puedo decir, realmente me ama el Señor. Y lo puedo personificar. El Señor me ama a mí, César, Julio. Y de tal manera que murió por mí. Se sacrificó por mí. Para que yo hoy pueda decir que soy salvo. Eso es lo que me hace ser salvo. Que yo haya creído en el gran amor de Dios. Y que haya creído que Cristo sí murió. Y que haya creído que resucitó. Y que en esa resurrección es que está mi salvación. Porque yo puedo creer que Dios sí me ama. Y no creer que murió. Y no creer que resucitó. Y si yo no creo en estas dos cosas, ¿me salva? Porque el fundamento de nuestra fe descansa en que Cristo sí sufrió toda la consecuencia de ese amor por mi salvación. Yo puedo creer que Jesús fue un gran hombre que existió históricamente, que hizo un milagro, pero no creer en esto. ¿Me salva? Porque Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido. Estamos creyendo algo que no es verdad. Y si Cristo no hubiera muerto y resucitado, nosotros estuviésemos todavía estamos condenados por la ley de Dios. Porque lo único que me permite a mí decir que soy salvo es que alguien pagó la deuda. Y esa deuda implicaba la muerte de alguien por mí. Yo no sé si alguna vez usted se ha sacrificado cuando era pequeño, se ha sacrificado por algún hermanito o hermanita para que no las castigaran. Pero había ocasiones que uno se sacrificaba, bueno, para que no le peguen a mi hermana, déjenme ir y que me den la mía y la de ella. En el caso de Cristo era tremendo sacrificio. Era ser burlado, ser vejado, ser abusado, sin haber cometido ningún pecado. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios siempre hay un peligro. Estudiarla sin aplicarla es simplemente envanecerme, según Pablo.
Hay gente que me ha dicho, yo he estudiado la Escritura. Y ahí le hablan maravilloso, cosas maravillosas de la Escritura, pero no la creen. No la aplican a su vida. Conocen los fundamentos de la fe. Te hablan con fundamento de lo que dice la Escritura, pero aquí tienen un problema. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Escritura, necesitamos tener, primero, usted no puede conocer la palabra de Dios, al menos que la aplique a su vida. Número 2, cuando vimos que a gente con conocimiento intelectual de la Escritura no pudieron aceptar a Cristo, porque era uno de los problemas que tenían los saduceos y los fariseos. No podían aceptar a Cristo, porque no se parecía al perfil del Cristo que ellos esperamos encontrar. Tercero, si estudia la palabra de Dios y no hace ninguna aplicación a su vida, usted será un fariseo y un saduceo. Solamente tiene conocimiento, pero no es hacedor de la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes creen que a David se le consideraba que tenía el corazón de Dios? ¿Qué tenía David? David hizo barbaridades. ¿Qué hizo David que lo pudieron considerar así? Vamos a mirar algunas cosas. El corazón de Dios, ¿verdad? Ajá. David aplicaba la palabra en su vida. Lean los salmos para que se den cuenta. El Salmo 23. ¿Qué dice? ¿Y se acuerda? Y Jehová es mi pastor. Nada faltará. Primero vio a Dios como pastor. Segundo, entendió que es su proveedor. Tercero, que es su cuidador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, que se lo creyó. Porque acuérdense que el pastor en aquel tiempo vivía solo con las ovejas en el pleno campo, en la soledad, sin protección. Es decir, estaba a la intemperie de cualquier enemigo. ¿Entendió que quién le cuidaba? Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué quiere decir eso? Que confiaba plenamente en Dios. Me hará descansar. ¿Dónde? En verde pasto. Y nosotros tenemos un problema para descansar, ¿no sabían eso? La mayoría de nuestras ansiedades o depresiones tienen que ver con que no sabemos descansar. ¿No sabían eso? La mayoría de nuestro estrés y nuestras ansiedades está en que no sabemos descansar. Porque la falta de descanso nos quebranta los nervios. Entonces, ¿cómo es que David descansaba? Porque aplicaba la palabra de Dios en sus emociones. Es decir, y nosotros podemos ver en otros salmos donde David se pone y se cuestiona: si me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer su mandato, me he dado prisa
no es retardado en poner en práctica tus mandamientos. Eso lo encontramos en Salmo 119, 59, 60. David se está mirando frente a Dios y empieza a revisar su conducta. ¿Y qué encuentra? Y es retornado a poner en práctica tus mandamientos. ¿Qué está diciendo? Que hizo un inventario de su comportamiento y se dio cuenta que. Exacto. Entonces vuelve ¿a dónde? Vuelve a los mandamientos del Señor. Vuelvo a obedecerte, Señor. Así que esa responsabilidad que David muestra con la Escritura nos dice a nosotros que la Escritura era una manera, él usaba la Escritura de una manera de vivir. La aplicaba en su diario vivir. Entonces, ¿cuál debe ser la práctica de un cristiano? Aplicar la Escritura a nuestra forma de vivir. Es decir, que la aplicación es un trabajo difícil. ¿Saben por qué? Por varias razones. La aplicación es una labor difícil porque exige una seria reflexión. Yo puedo leer la Escritura y decirme algo, pero no la aplico. Yo tengo que reflexionar si eso que dice la Escritura ahí, yo estoy cumpliéndola. Si realmente eso que dice la Escritura ahí está afectando mi vida de manera positiva. Pero para hacerlo yo tengo que profundizar en ella. A veces nosotros predicamos en función de a esa persona le cae bien, y yo no me meto en ella. Y el primero que tiene que afectar la Escritura es a mí, porque eso me va a permitir de una manera u otra poder caminar con la otra persona. Y eso es lo que Jesús constantemente le decía a los discípulos: hipócritas, tumbas blanqueadas, le ponen carga a los demás que ustedes mismos no pueden llevar. Es decir, no se estaban aplicando la Escritura a ellos, pero se la aplicaban a los otros. Entonces tenían básicamente un doble estándar. Tengo una pregunta. También hay que siempre pedir discernimiento al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si abrimos un libro y nos dice que juzgues esto? Ve tú rápido, haz lo mío. Sí, nosotros tenemos que cuidar de no sacar el texto de su contexto, porque podemos hacer que un texto diga algo que no dice. Eso es cuando sacamos el texto de la realidad de donde se dijo y por qué se dijo, a quién se le dijo, cuál era la situación en que ese texto se dijo y por qué razón se dijo. Sí, ese es ayudar a mirar el contexto para no usar el texto como pretexto. Sí, no lo aplican. Así. Ajá, y ponernos en duda. Bueno, es lo que hace Satanás. Porque cuando llegó a Jesús al monte de las tentaciones, fue a tentarlo con la palabra. Mira, lánzate de aquí y el Señor mandará a sus ángeles. Y está escrito así, que el Señor mandará a sus ángeles. Y Jesús le contestó: escrito está, al Señor tu Dios no tentará. Es decir, ¿qué nos enseña Jesús con eso?
que nosotros debemos tener la palabra de Dios dentro de nosotros también. Porque cuando vengan los momentos difíciles, la palabra es que nos debe sostener a nosotros. Porque podemos nosotros decirla porque está en nuestro corazón. Mira, la aplicación es difícil porque Satanás lucha ferozmente contra que nosotros apliquemos la palabra. Satanás no tiene ningún problema con que usted sea un conocedor de la palabra. Satanás tiene un problema con que usted sea un hacedor de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia, ¿eh? Yo puedo tener mucho conocimiento, pero no ser hacedor de la palabra de Dios. Porque ya soy un teórico, básicamente. El cristiano tiene que ser un cristiano práctico de la palabra. Por eso, cuando tú estás en mucho conocimiento, él está tranquilo. Pero cuando tú empiezas a hacer que la palabra se convierta en tu forma de vida, ya hay un conflicto con él. Lo tercero, la aplicación es difícil porque por naturaleza nosotros nos resistimos a cambiar. Todos nosotros tenemos hábitos buenos y malos. Y siempre el Señor va a empujar aquellos malos hábitos para desalojarlo de tu vida. Para que se establezcan en ti los propósitos y la forma de vida que Dios quiere que tú tengas. Dios siempre quiere cambiar a nuestras vidas. Es el fin de la palabra de Dios. Es el propósito de la voluntad de Dios. Cambiar nuestras vidas. Por eso es que dice la Escritura que el que empezó la obra la terminará hasta el final de los tiempos. Nosotros seguimos trabajando, el Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros hasta el final de nuestro tiempo. Nosotros no llegamos a la perfección. Nosotros caminamos hacia la perfección con el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos 3 enemigos básicos. ¿Saben cuáles son? El mundo, la carne y el diablo. Y ellos los 3 siempre están activos. 4 pasos para nosotros aplicar, para una aplicación práctica de la palabra de Dios. Orar, meditar, aplicar y memorizar. Son 4. El primer paso es que toda vez que usted entra a la palabra debe orar. ¿Por qué debe orar? Para que el Espíritu Santo nos guíe a través de la Escritura y nos revele los misterios de Dios. Entonces, le estamos reconociendo a Dios que el conocimiento viene y la sabiduría viene de Dios. Nosotros estamos de una manera práctica entendiendo eso y aceptándolo así. Le estamos diciendo al Señor, yo sé que solo no puedo, pero contigo puedo entender qué es lo que tú quieres revelarme. El segundo paso es meditar en la palabra. Es decir, y meditación es realmente una digestión mental. ¿Ustedes han visto la vaca cómo es que hacen con los alimentos? Rumiando, ¿verdad? Ellos lo mandan para el estómago, después que lo mastican bastante, lo mandan al estómago, vuelven, lo sacan y siguen masticándolo 5 veces lo hacen. Entre entrarlo y sacarlo y volver a mandarlo para atrás, 5 veces sacándole hasta el extracto último. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Uh-huh. Pero esa meditación no es que tú lo tienes que hacer solo sobre la palabra. Esa meditación se puede ampliar a buscar otros textos que te ayuden a entenderla, o solo tienes que centrarse en ese texto y meditar y meditar y meditar.
Sí y no. Cuando usamos el texto básico que queremos sacarle el extracto a ese, lo más prudente es concentrarnos en él. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que me quiere decir? En la medida que voy concentrándome en ese texto, mi mente va ampliándose y me puede ir guiar a otros textos que me pueden abundar sobre lo que ese texto me dice. Es decir, y es como quedarme con ese texto en la mente, sigo caminando y vuelvo otra vez al texto y lo refresco de nuevo. Oye, pero ahora este texto ayer me dijo tal cosa. Generalmente cuando yo estoy reflexionando sobre un texto, muchas veces me llega en el momento que estoy conduciendo, tengo que pararme a un lado y escribir algo. Y vuelvo otra vez y sigo. Y a veces mi esposa me está hablando y me llegó otro momento de reflexión sobre algo que el texto me dice y ella me dice, pero tú no me estás escuchando. Sí, mi amor, no te preocupes, ya voy. Es decir, el trabajar ese texto, seguir repasándolo, volviéndolo a leer, a releer. Mientras más usted lee, hay uno de los grandes predicadores, no recuerdo el nombre, que le preguntaron que cómo él hacía para preparar sus sermones. Él dijo, yo leo aproximadamente 400 veces el mismo texto. Eso es mucho, ¿sabes? Déjeme decirle que uno de los basquetbolistas más famosos en tiro de tres se pasa tirando más de 8 horas. Eso es mucho tiempo. Yo me paso como a veces 20 minutos y ya estoy cansado. Pero es uno de los que tiene mayor aceptación en el canasto. El poder discernir y leer y releer la palabra de una manera u otra, Dios, cada vez que tú vuelves otra vez a leerla y a reflexionar sobre ella, algo nuevo Dios te coloca. Los sermones, muchas veces, los sermones a veces para mí son varias sesiones. Yo tengo sermón 1, 2, 3 del mismo. Porque algo quiero modificar, vuelvo y lo reedito, vuelvo y lo modifico, vuelvo y lo reedito. Y ese proceso es un proceso de poder discernir lo que Dios me quiere decir. Es decir, visualizar la escena narrada. Es como ponerte en ese lugar donde ese personaje está. El tratar quizás de visualizarlo en función de esa época, lo que estaba sucediendo. Tratar de entender cómo ese personaje, cuáles eran las emociones que estaban en ese personaje en ese momento. Es decir, el poder colocarte emocional y físicamente en el texto te permite descubrir muchísimas cosas. Otra cosa que nos puede ayudar a enfatizar las palabras. Si yo usara la palabra que usó Pablo, que son una de las palabras que más me gusta escuchar, para mí el vivir es Cristo. Si lo digo así, es simple, pero yo puedo enfatizarlo en algunas partes. Para mí, el vivir es Cristo. Es decir, puedo ir usando diferente énfasis y entender ese énfasis. Si usted va enfatizando en cada palabra, usted se va a dar cuenta que algo descubre cuando usted está haciendo eso. Es decir, para mí el vivir, ¿qué quiere decir eso para ti? El enfatizar el vivir, ¿qué es lo que quiere decir eso para ti en ese momento? O para mí el vivir es Cristo. Cuando enfatizo el es, ¿qué es lo que me dice mis emociones, mi corazón? Es decir, cuando digo para mí el vivir es Cristo, ¿qué quiere decir eso para mí en ese momento? Entonces cada énfasis me va a permitir a mí descubrir algo que quizás no le prestaba atención. Personalice el pasaje que esté estudiando.
Para mí, Julio Ramírez, el vivir es Cristo. Para mí, Julio Ramírez, el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo lo hago mío y me meto en el texto, con la palabra, con el hecho de identificarme. Porque mientras leo para mí el vivir es Cristo, quizás estoy viendo a Pablo diciéndolo. Pero cuando me coloco dentro del texto, estoy viéndolo desde mi punto de vista. Yo dentro de eso. Dice este personaje, Bill Gordon, que David había memorizado la ley de Dios y lo había personalizado y elevado a Dios en forma de salmo. Y muchos de los salmos de David realmente están enfatizados en los mandamientos de Dios. Y el Salmo 23 quizás es un ejemplo. Gracias, Dios, porque eres mi pastor y nada me falta. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Es decir, David le estaba diciendo a Dios, gracias Señor porque eres mi pastor y nada me va a faltar. Le estaba reconociendo que ese gran amor le permitía expresarlo con todo su corazón, con toda su mente y con todo su espíritu. Te agradezco que me hace descansar en verde pasto. Es reconocer que Dios es nuestro proveedor, que está ahí. Bueno, Santiago dice que nosotros no recibimos porque no sabemos ni pedir ni buscar. Es decir, ¿qué querrá decirnos Santiago con eso? Muchas veces es porque lo que pedimos, lo pedimos con dudas, con confusión, medianamente, no quizás, o no nos sentimos merecedor de que Dios nos preste atención. Entonces vamos en esa circunstancia a pedirle cosas a Dios y Dios está esperando que tu corazón esté rebosando de Él. Te agradezco que me guíe por senda de justicia por amor a tu nombre. Siempre Dios nos va a pedir justicia. Por eso es que el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amará a tu prójimo. Es que la medida de la justicia está basado en que yo no quiero que me hagan daño a mí. Por lo tanto, tengo que amar a mi prójimo de la misma manera que yo me amo a mí. Y eso me va a permitir tomar decisiones basadas en que yo no quiero que a él le suceda lo que no quiero que me suceda a mí. Así que hay 9 preguntas que si ustedes las memorizan cada vez que van al texto, les va a permitir a ustedes reflexionar con mayor profundidad. ¿Tengo algún pecado que debo confesar? Si yo vuelvo al texto que hemos escogido, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, si dio la vida por mí, ¿en qué condición estoy yo? ¿En qué condición estoy yo? Es decir, necesito confesar algo, necesito restituir algo ante ese Dios que se sacrificó por mí, que me amó y que me ama de esa manera. ¿Puedo apropiarme de esa promesa? ¿Puedo hacerla esa promesa mía? De que todo el que queda no se pierda, más tenga vida eterna. Y si son preguntas que yo debo hacerle al texto. ¿Es una promesa universal o es una promesa particular? Es decir, ¿tengo que reunir ciertas condiciones para que Dios me ame? No tengo que reunir ninguna cosa, solamente ser pecador.
Sí. Es decir, si tuviera que reunir alguna condición, ya estuviera frito. Porque ninguna de mis condiciones pueden calificar para que Dios me salve. Ninguna. No llegarían al nivel de la exigencia de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo a morir por nosotros. Porque ninguno de nosotros llenábamos las expectativas de Dios. De tal manera me amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para morir por mí. Porque yo no podía pagar la deuda de su sacrificio. ¿Debo cambiar de actitud en algo? ¿Tengo alguna actitud que necesito revisar? Es decir, nosotros tenemos que mirarlo en el texto porque siempre hay algo que nosotros necesitamos cambiar. Siempre hay algo. Por eso es que dice la Escritura de que no mire la viga, no mire la paja ¿de quién? De tu semejante, sino que la viga que tiene el ojo. Así que en la Escritura nos envía a nosotros siempre a mirar hacia adentro, porque adentro hay muchas cosas que nosotros necesitamos cambiar. ¿Tengo disposición en trabajar o tengo la actitud negativa de empezar a construir algo positivo? Es decir, no tengo la disposición de trabajar por esos cambios que Dios me está pidiendo que haga. Porque yo puedo estar resistiéndome a cambiar. Hay áreas mira, cuando Dios quiere cambiar algo, se lo va a dar doble. Si usted es una persona que no tiene paciencia, Dios se va a encargar de hacerle la cosa más complicada. Si usted es una persona que le cuesta trabajo perdonar, le va a dar gente que le va a dar trabajo en ese sentido, para que usted aprenda a perdonar. Si usted es una persona que tiene problemas de enojo, Dios se va a encargar de ponerle gente que le va a sacar la piedra, que lo va a enojar más. Eso quiere decir que usted tiene una área que necesita más trabajo. Así que, por eso cuando usted sienta que hay alguien que le está sacando más y más, pregúntese qué es lo que Dios le está exigiendo que cambie. ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? Estoy dispuesto a obedecer sin importar qué yo sienta. Mira, hay mandatos que el Señor nos manda a hacer que no queremos hacerlo. Yo recuerdo que estaba una vez en el tren y había un malandrín al lado mío y el Señor me dijo, háblale. Te lo coloca en el corazón y dice, háblale. Pero que no me va a prestar atención. Hasta que al final le hablé. Fue una bonita conversación, porque él empezó a preguntarme, ¿por qué usted está estudiando para el pastor? ¿Por qué no hace un trabajo que le demande menos? Que sé yo cuánto? Y tuvimos toda una conversación en el tren. Y al final no se entregó nada, pero no sé qué es lo que Dios le quiso dejar en la conversación, o el mensaje que Dios quiso darle a él. Pero hay cosas que Dios va a sembrar en el corazón de la gente que tú no vas a ver los frutos de ellos. Es decir, tú te vas a enterar después, o quizás nunca te enteres nunca. La cuestión es que Dios siempre te va a usar en momentos determinados. El tercer paso, escriba las aplicaciones que usted quiere poner en práctica en su vida. Escríbala. No la deje en el aire. Porque cuando usted la escribe, ya se está haciendo un compromiso con usted mismo.
voy a trabajar estas áreas. Sí, y hay 4 factores. Esa aplicación tiene que ser personal. La aplicación debe ser práctica. Usted puede decir, y planéelo, diséñelo para llevarlo a cabo. Si es paciencia, póngalo ahí, paciencia, tengo que trabajar en esta área y qué cosa voy a hacer para desarrollar ese músculo de la fe. Si su aplicación debe ponerse en práctica, es decir, algo que usted va a cumplir, de tal manera que no caiga en el desánimo. La aplicación debe ser comprobable, sí, debe ser medible. Por ejemplo, hay en Eclesiastés habla de que el hombre trabaja y trabaja para comer, pero nunca se satisface. Si usted, especialmente en este tiempo que entra el año, que la gente empieza a hacer, ¿cómo que le llaman? Resoluciones. Hay gente que pone la resolución de bajar de peso. Este texto se aplica muy bien para la gente que quieren trabajar esa área. Es decir, lo necesito yo. Necesito bajar de peso. Necesito bajar maybe 5 kilos. Yo necesito bajar 5 kilos. Porque ya me subió la panza. Y por salud también. Es decir, necesito bajar 5 kilos ¿en qué tiempo? Póngale límite. ¿En un mes? Es decir, eso implica que tengo que dejar de comer menos tortillas. Implica que tengo que cancelar la soda. Es decir, que tengo que hacer eso de tal manera. Memorice el texto bíblico que le va a animar. Memorícelo. Asegúrese de memorizarlo. De tal manera que usted pueda repetirlo y volver otra vez a reencontrarse con lo que usted está llegando a usar como su aplicación en su vida de fe. En conclusión, la Escritura es la persona de Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y tenemos que preguntarnos, ¿esta aplicación me ayuda a ser cada día más parecido a Jesús? Porque es el fin que tiene que tener todo cristiano. Por eso, usando la ilustración de este estudio, es un hombre vio a uno de sus vecinos que salía de la iglesia un domingo por la mañana y le preguntó, ¿ya se acabó el sermón? Y bueno, el sermón se acaba de predicar, le respondió este cristiano, pero ahora nos falta a nosotros ponerlo en práctica. Es decir, el sermón nunca se termina. Usted sigue con lo que usted recibe de la palabra de Dios para llevarlo a la práctica de su vida. Esa es la finalidad de estudiar, de predicar, de compartir. Que esa palabra no se quede solamente aquí, sino que sean hechos que se producen en la vida de nosotros, afectando la vida de otros, en lo que Cristo hace en nosotros.